Muy buenas tardes, estamos en otro programa de Mesura y Pensamiento. Yo soy Gerardo Martínez Cristerna y pues ahora vamos a tener un tema pues muy bonito y espero que lo disfruten, el filósofo en la sociedad. Y para eso me acompaña un gran amigo mío, Elmer Palomar, que bueno, ahorita platico de él, pero bienvenido, Elmer. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta invitación a tu programa. He seguido los programas anteriores y de verdad es un éxito los temas que estás planteando y los temas de tus entrevistados. Pues felicitarte por tu programa y felicidades al público por seguir a Gerardo Martínez. Gracias, Elmer. Bueno, Elmer es un amigo mío de muchos, muchos años. La verdad, yo estoy agradecido a él porque él me ha ayudado en muchos eventos y he tenido con él eventos fantásticos. Por ejemplo, él me ayudó a ir a toda la India y tuve la oportunidad de estar ahí en la India dando conferencias y fue gracias a él. Luego hemos estado, por ejemplo, en el Congreso, en el Capitolio, ¿verdad? De La Habana, Cuba, en Colombia, en muchos lados, y aquí en México en sin número de presentaciones, ¿no? Entonces, para mí, Elmer pues, es un amigo y yo estoy agradecido con él porque pues hemos trabajado juntos muchos años y a mí me gusta, le pedí este conversatorio con Elmer porque para mí, pues trato de hacer filosofía, me encuentro mucho que es complicado el filósofo de la sociedad no es sencillo, o sea, el filósofo tiene muchos conocimientos, pero hay muchas clases de filósofos, o sea, los que más conozco yo son los filósofos maestros, o sea, que entonces el filósofo maestro pues repite mucho la historia de la filosofía o algún tema en especial de la historia de la filosofía. Pero hacer filosofía ya no es algo muy sencillito, o sea, lo que yo hago es hacer filosofía propositiva, o sea, eso es lo que yo hago, o sea, y ese es mi trabajo en la sociedad, o sea, hacer filosofía propositiva. Pero Elmer, aparte de ser profesor de filosofía, es una persona que vive la filosofía. O sea, eso es algo diferente porque vivir la filosofía, yo vivo también la filosofía. O sea, yo soy filosofía del cuerpo completo. Yo creo que también eres filósofo de tiempo, del cuerpo completo. O sea, todos hacemos filosofía eh, pues tal vez diferente a lo que es el maestro, a pesar de que él es maestro. Entonces, pues hablar del filósofo es muy importante porque yo quiero darle la importancia a la filosofía de lo importante que es el ser humano. Pero la filosofía, igual que cualquier otra ciencia, también es compleja, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el tema filosófico, o sea, las controversias que tenemos la filosofía con la ciencia, por ejemplo, con la física. Entonces, el filósofo ha sido un gran científico, pero la ciencia actual no le hace mucho caso a la filosofía. O sea, temas que está tratando ahorita la física ya han sido tratados por la filosofía y se les ha dado un resultado. Entonces los físicos se quieren acercar a la filosofía. Pero bueno, son temas que nos llevan por muchos lados y yo quiero platicar con Elber sobre qué piensa él sobre el filósofo en la sociedad actual. ¿Qué piensas tú, Elber? Es una gran pregunta el papel del filósofo dentro de la sociedad. Y básicamente el filósofo tiene que tener un referente, o sea, tiene que tener alguien a quien seguir o alguien a quien imitar. Entonces, en la filosofía, básicamente, uno de los ejemplos más básicos son el buen Sócrates, ¿no? Sócrates, ¿qué papel juega Sócrates en la Grecia antigua? ¿Qué es lo que hace Sócrates en la Grecia antigua?
Y básicamente Sócrates nos sirve como un ejemplo a seguir dentro de la filosofía. Sócrates decía una máxima de conócete a ti mismo, pero ese conócete a ti mismo estaba escrito en el oráculo de Delfos. Ese mensaje de conócete a ti mismo es un mensaje dirigido para todos los ciudadanos, no solamente para los ciudadanos atenienses, los ciudadanos de Grecia, sino que era un mensaje dirigido en general para todos. Pero ¿qué significa conocerse a sí mismo? Sócrates es uno de los pocos personajes en la historia de la filosofía que se pregunta, ¿qué es conocerme a mí mismo? Y al conocerse a sí mismo empieza esa búsqueda del conocimiento de la verdad. Y esa búsqueda lo lleva a poder delimitarse. El conocerse a sí mismo es cuidarse y procurarse a sí mismo, como mencionabas al principio. El hombre busca un equilibrio entre la mente y el cuerpo. Cuerpo y mente, para los griegos, es cuerpo sano y mente sana. Entonces yo voy a tener la mente sana, pero también al mismo tiempo voy a buscar el cuerpo sano. Es una unidad. El filósofo, de alguna manera, en la antigüedad, era el que piensa, es el que pregunta, pero no se queda ahí. En estos tiempos la filosofía se ha quedado simplemente al pensamiento. Yo pienso, como decía René Descartes, pienso, por lo tanto existo, y si existo, pienso. Esa es la certeza en el método cartesiano, la certeza, la certeza, la duda metódica, nos da una certeza. Pero el filósofo no puede quedarse simplemente en un pensamiento. Sócrates no se queda en un pensamiento, va más allá. Se conoce a sí mismo y al conocerse a sí mismo dice, entonces tengo que ayudar a mis conciudadanos a conocerse. ¿Y cómo lo hacía? Sócrates comienza una discusión y esa discusión con los otros, de ayudar a los otros a conocerse a sí mismo, le provoca ciertas enemistades. Porque hay un diálogo de Alcibiades, de Platón, donde Sócrates se acerca a Alcibiades y Alcibiades era uno de los grandes guerreros de la Grecia antigua. Grecia se destaca no solamente por las filosofías, sino por la música, por la arquitectura, por las comedias, ¿verdad? Aristófanes, todos los comediantes, los filósofos, los retóricos, los sofistas, es decir, Grecia tiene una evolución intelectual de manera impresionante. Me refiero básicamente a la Grecia clásica. ¿Y qué es lo que hace Sócrates en esa sociedad que le toca vivir? Pues decirle a sus conciudadanos, ayudarles a pensar. Él se definía como el que pare, el partero, el que da luz a los hombres, el que ayuda al hombre a pensar. Pensar no es fácil, porque una cosa es tener un conocimiento de algo que queremos saber, pero ese conocimiento de algo que queremos saber, cómo se obtiene el pensamiento, cómo llegan las ideas al pensamiento, cómo se originan las ideas en el pensamiento y cómo puedo tener certeza que de lo que digo y de lo que hablo es realmente cierto y no estoy siendo engañado. Platón y Sócrates se preguntan eso, se cuestionan. Y el mito de la caverna nos refleja básicamente esa situación. Sí, como ustedes recordarán, el mito de la caverna nos habla de unos personajes que están en el interior de una caverna, están sujetados, encadenados, pero no pueden salir al exterior hasta que uno logra liberarse y logra salirse, es decir, logra ascender, logra conocer y descubre que la realidad está afuera y que las sombras que se proyectan en la caverna son simplemente reflejos, amigos. O sea, creen en sombras, creen en imágenes, las sombras como una mentira, como una imagen. Los griegos siempre han asociado la realidad, la verdad, con la luz y con el conocimiento. La luz permite ver, la luz permite conocer. Y en ese sentido, Sócrates, entonces, en la sociedad, busca ayudar a sus ciudadanos a poder descubrirse y conocerse a sí mismo. Por eso cuando Alcibiades quiere gobernar, Alcibiades ya se cansó de ser el mejor guerrero, el mejor comandante de la Grecia antigua, y dice, yo quiero dedicarme a gobernar. Y entonces Sócrates se acerca a Alcibiades, que es su amigo de Sócrates. Alcibiades admiraba mucho a Sócrates. Alcibiades aparece, Platón tiene un diálogo de Alcibiades, básicamente dedicado completamente a Alcibiades, pero Alcibiades aparece también en el banquete del Platón, al final, cuando llega a la fiesta del poeta Gatón, y no fue invitado Alcibiades a esa fiesta, llega, interrumpe, llega borracho, llega ebrio a la fiesta de Agatón, ingresa y encuentra a su maestro Sócrates. Pero en Alcibiades, Sócrates le dice a Alcibiades, ¿quieres gobernar? Si quieres gobernar, tienes que saber qué es gobernar. Y le pregunta a Sócrates, ¿qué es gobernar? Es decir, le empieza a ayudar a conocer qué es gobernar, y Alcibiades dice, gobernar es el bien común. Y le pregunta a Sócrates, ¿qué es el bien común? Y entonces Alcibiades no sabe responder, no sabe qué es el bien común, es decir, no tiene conocimiento, no puede conocer algo, y si no conoce algo, no puede hacer algo,
por el pueblo, es decir, no puede gobernar porque no conoce qué es gobernar. Y entonces Alcibiades piensa que sabe. Y yo creo que hoy en la sociedad muchos piensan que saben cómo estar en la sociedad, cómo actuar en la sociedad, qué hacer en la sociedad, pero ¿qué padrones siguen? Había que preguntarse, el filósofo entra ahí en la sociedad. ¿Es correcto el patrón que yo sigo para poder hacer lo que estoy haciendo? ¿Y lo que estoy haciendo realmente es correcto? Y esa pregunta es la pregunta de la filosofía que se han hecho pues muchísimos, René Descartes, Immanuel Kant, pero que inicia básicamente con Sócrates. Te voy a interrumpir un poquito porque espero que la pase bien nuestro auditorio. Y pues ya ven, Elmer es un filósofo, o sea, él sabe de filosofía y pues nos está dando una clase de filosofía y es chistoso y se lo platico yo a Elmer, que lo que él habla de Sócrates y Platón, yo lo critico en todos mis libros, o sea, yo no estoy de acuerdo en que Sócrates nos haya ayudado, creo que Sócrates y Platón nos han perjudicado muchísimo. La idea de Elmer pues es que es al revés, nos han proporcionado grandes cosas y yo no te, yo, o sea, estamos en diversas formas de pensar y en diferentes formas de interpretar tanto a Sócrates como a Platón. Nietzsche criticaba totalmente a estos dos filósofos porque lo decía Elmer, que de alguna manera Sócrates quería definir qué son las cosas, por ejemplo, quería definir qué es gobernar, o sea, o quería definir conócete a ti mismo, pero son preguntas con respuestas muy sencillas, o sea, conócete a ti mismo, pues parecía una cosa fácil, pero con el pensamiento moderno, pues ya vemos que conocernos a nosotros mismos es una variedad de cosas, o sea, no es nada más una definición, no es la definición de árbol que es una planta, no es la definición de cómo se gobierna, ni tampoco la de Platón en el sentido de que haya otros mundos, como los platica Elmer. Pero, pues esa contradicción de pensamiento, pues es buena porque ayuda al ser humano a mesurar las cosas. Por eso este es un conversatorio en el cual mesuramos las cosas. Yo respeto lo de Elmer me respeta, que las ideas son diferentes, pero ¿qué le sacamos de jugo a esto? O sea, de la mesura, de mesurar los pensamientos y que Elmer, que tiene tantos conocimientos filosóficos y nos los aplica constantemente, no, o sea, ¿cómo, regresando a la pregunta inicial, ¿cómo ves, Elmer? Ok, estás hablando de cómo empieza la filosofía, sobre todo occidental, pero en realidad, ¿qué es lo que tiene que aplicar el filósofo? Si estamos en desacuerdo tú y yo de ideas, entonces, ¿qué debe de enseñar el filósofo? ¿Lo tuyo o lo mío? No, básicamente la filosofía está dentro de varias etapas de la historia, de la humanidad, del desarrollo del pensamiento, ¿no? Hay una historia del pensamiento de la filosofía, por ejemplo, si dejamos un poco a Grecia en esa historia que aporta mucho a la filosofía y vamos a una época histórica conocida como la Ilustración. Es la Ilustración, ¿qué papel juega la Ilustración, verdad? Son como los ilustrados, empiezan a meter muchas teorías que se basan en el cientificismo, que viene de Isaac Newton, el cientificismo viene de Isaac Newton, pero también hay muchas corrientes previas a la época de la Ilustración. Por ejemplo, la Ilustración se conoce como el periodo de las luces, es cuando surge el nacimiento de los enciclopedistas. Los enciclopedistas comienzan a recabar toda la información a partir de sus viajes y comienzan a maravillarse en meter en enciclopedias y comienza también el nacimiento de la imprenta. Es decir, la divulgación del conocimiento a partir de enciclopedias, de libros, los editores de aquel tiempo, pues ganaban el 500% de las ganancias de los libros. O sea, era un buen negocio vender libros en la época de la Ilustración, pero la Ilustración comienza muchos movimientos, comienza un movimiento de los cartistas, donde a través de cartas de los que viajaban van informando a la sociedad, pero la pregunta aquí es, todo este conocimiento que se compila, todo este conocimiento que se va
juntando como es el jansenismo, como es el espiritismo, el cientificismo, todo lo que va haciendo la enciclopedismo, la ilustración, toda esta época de la luz, llega un momento en que se cuestionan, y toda esta información que tiene el ser humano, ¿para qué sirve? ¿Cómo podemos saber que este conocimiento que han dado tanto los empiristas como los racionalistas, cuál es la función? Y es ahí donde justamente Kant escribe uno de sus textos pequeños que trata de explicarnos qué es la ilustración. Y la ilustración entonces es un siglo de luces, da conocimiento, pero no todo el conocimiento que se produce puede ser verdadero. Es decir, ahí es donde entra también un poco Aristóteles, y regresamos a la Grecia. Aristóteles se preguntaba cómo se produce el conocimiento, ¿no? ¿Y qué es el conocimiento verdadero? Porque yo puedo decir, mañana va a llover, pero yo conozco que posiblemente mañana va a llover porque intuyo que posiblemente mañana va a llover, pero esa frase de que mañana va a llover no puede ser verdadero hasta que llegue el mañana y veamos que llueva. Es decir, Aristóteles juega con esos juicios sintéticos. El juicio sintético y el juicio analítico son juicios que le permiten al hombre pensar, pero ese pensamiento realmente, qué tan original es, qué tan cierto es, qué tan verdadero es, ¿verdad? Y Kant cuando escribe la crítica de la razón pura, Kant busca ese conocimiento, es decir, busca dar una certeza. La sociedad siempre ha vivido en guerra, la sociedad siempre ha estado en guerra, tú lo has planteado en tus libros, en tu teoría, la sociedad siempre ha estado en caos. Entonces ahí es donde entra tu teoría de la mesura como el punto de equilibrio para tratar de... Es un tema mío. Exacto, es uno de tus temas, pero es un tema que ha estado presente desde este tiempo en la filosofía, y ahí Kant dice, ¿cómo podemos buscar la mesura? Es decir, a través de una paz, la paz perpetua, ¿no? La paz perpetua es una manera en que el filósofo aporta conocimiento a su sociedad, es decir, el filósofo aporta las ideas, el filósofo aporta ese conocimiento a la sociedad, diciendo a través de la forma en la que piensa cómo la sociedad puede encontrar esa paz, ya sea como decía John Locke en su tratado sobre la tolerancia, ¿no? La tolerancia es una palabra, sí, pero de alguna manera que se puede practicar, no se queda solamente en unas palabras, sino que tiene que ser llevado a la práctica. Kant también propone esa paz, pero la paz tiene que estar fundamentado en algo. ¿En qué se fundamenta la paz perpetua? ¿En qué se fundamenta las relaciones con los hombres? Entonces parte de esa metafísica de las costumbres y de las morales, amigo. Entonces es donde ahí la filosofía va aportando ese conocimiento en el ámbito intelectual, intelectivo. Bueno, aquí han visto. Elmer es un gran maestro y sabe mucho de filosofía, pero para la gente, pues, se le hace un caos. Pues, si son filósofos, entienden mucho a Elmer, si saben de filosofía. Si no saben, es impresionante porque ¿cómo puedes mesurar todo lo que nos ha dicho Elmer para poderlo uno tomar como válido para uno, o sea, para poderlo entender? Entonces, para mí eso es la complicación de la filosofía. O sea, la filosofía es un caos en el sentido de que lanza pensamientos a favor de Kant, a favor de Sócrates, en contra de Sócrates, nos dice una cosa a unos, nos dice otra cosa a otros, pero ¿cómo podemos ponernos de acuerdo? Y eso es para mí lo interesante, o sea, cómo la filosofía puede ayudar a la humanidad a poner en cosas más sencillas lo que ha pasado con el ser humano y por medio del pensamiento. O sea, el ser humano ha pensado, como dice Elmer, de muchas maneras. O sea, Kant dice una cosa, Descartes dice una cosa, todas se pueden combinar, pero están como en caos. ¿Cómo podemos la sociedad poder aceptar la filosofía si para la gente es un caos, Elmer? Sí, de hecho, ese caos, la sociedad o la naturaleza humana siempre ha estado en guerra, lo que habíamos dicho. Ese es caos. La gente siempre ha tenido una especie, había que preguntarnos, ¿qué origina la guerra? Y la guerra, amigo, casi siempre se origina por cuestiones de envidia. La envidia, la discordia, ¿no? Hay una discordia. Y la discordia puede empezar siendo pequeñita, pero la discordia puede crecer, y puede inclusive la discordia ser del tamaño gigante y tocar al cielo. Y en ese tocar el cielo, entonces la discordia va avanzando sobre la sociedad, y al avanzar sobre la sociedad
va destruyendo a los hombres en ese... ¿No le llamarías eso caos? Eso es un caos, básicamente. Y entonces puede decirse entonces que la guerra es la que produce toda esa mesura. La guerra es como el punto medio que inspira a querer tener la paz. La guerra busca paz. Paz es guerra, decían, y guerra es paz. Y uno de los filósofos que maneja esta situación a partir de los fragmentos es Heráclito, porque Heráclito buscaba ese punto medio, ese equilibrio. El hombre tiene que encontrar. Pero eso es contrario a Sócrates. Heráclito nos enseña mucho cómo es el universo, cómo es la sociedad, y es un pensamiento en contra de Sócrates totalmente. O sea, pero Sócrates quiere hacer definiciones de las cosas, pero Heráclito no, porque Heráclito quiere abrir el mundo. Son dos filósofos contrarios. Claro. ¿Y tú los unes? ¿Cómo los unes? No, porque estamos hablando del periodo arcaico, de la Grecia arcaica, donde están los presocráticos. Básicamente Heráclito tiene una manera de pensar diferente a la de Sócrates. El pensamiento de Sócrates ya es diferente al todo ese periodo arcaico de la Grecia arcaica. Pero Heráclito ahora es más actual que Sócrates. Sócrates ya pasó a la historia, ya Sócrates tú lo quieres mucho, yo no lo quiero nada. Se nota, ¿no? Pero plantea problemas. O sea, Sócrates es un negador de la vida. O sea, él es contrario totalmente a Heráclito. O sea, Heráclito nos dice que el mundo es cambiante, es fuerzas, es creatividad. Y Sócrates nos dice, no, todo es en base a definiciones. Y esa es la cultura que nos ha enseñado. Eso Sócrates nos ha llevado a la perdición de la vida. Y tú lo admiras. O sea, se los hago al público para que se vean lo divertido que a veces es la filosofía, ¿no? O sea, no es ponernos en contra de... sino lo chistoso que es la filosofía, ¿no? Son totalmente dos formas opuestas de ver el pensamiento humano. Y entonces a mí me causa mucho, o sea, me interesa cómo mete Elmer a Heráclito, pero Heráclito pues es totalmente actual. Sí, de hecho sigue siendo muy actual por el concepto de la guerra, pero también propone Heráclito la armonía, en el sentido de encontrar un equilibrio. O sea, la mesura y el caos. El equilibrio, ¿no? De donde dos pero polos. Pero el equilibrio no es perfecto. En Heráclito no hay un equilibrio igual, sino hay lo apolíneo y lo dionisíaco de Nietzsche, ¿no? Bueno, es que Heráclito va hacia su teoría de que todo es movimiento, ¿no? Es planteada dentro por eso, de ¿y el movimiento qué es? Todo el cambio. Es transformación. Es un cambio que va... Entonces no hay un equilibrio perfecto. Pero eso es en la naturaleza. Hay una ley de naturaleza con la cual... ¿Y el hombre no es natural? ¿Mande? El hombre no es natural. Sí, pero el hombre está también va sujeto a leyes naturales y a leyes que se establecen a través de un consenso legislativo. ¿Qué son las leyes naturales? Por ejemplo, el hombre está sujeto a que todos los días sale el sol, no lo puede evitar ni detener, y que todos los días anochece. Es decir, eso es una ley universal, natural, no se pueden cambiar. El hombre está sujeto pero todo es transformación siempre. Pero eso es el sol se está transformando a cada instante. Sí, es un ser que está en movimiento, ¿no? La astronomía, la ciencia nos dice es algo que está en constante cambio, que está en constante evolución. Pero el hombre no puede interferir en esa evolución, no puede modificar la ruta del sol, no puede modificar el fin último del sol. Pero el hombre es tan natural como el sol. Sí, pero el hombre ha tenido que aprender a racionalizar sus instintos, a través de las legislaciones, a través de los acuerdos, a través de... Pero la legislación y los acuerdos son mesura. O sea, el acuerdo es que como hay diferencias, tú llegas a un acuerdo y eso es mesurar. Exacto, pero es a partir de una ley, ¿no? Por ejemplo, cuando se crea la legislación... Pero la ley no es perfecta. La ley también sigue el movimiento natural del cambio y de la interpretación, ¿no? Así es, ya lo planteaba Aristóteles, ¿no? Es cuando nos menciona de que si una ley para un hombre es
azotarlo con 50 latigazos por un acto, sería injusto si esta misma ley se le aplicara tanto a un joven como a un anciano, porque no, pues, no tienen la misma capacidad de soportar el dolor. Y ahí se preguntaba Aristóteles justamente, ¿qué es la justicia? ¿Cómo se establece la justicia? ¿Qué es lo justo? ¿Cómo podemos pensar de que un hombre es justo? ¿Qué es lo que hace un hombre actuar? ¿Y tú crees que puede haber una definición de justicia? Sí, ¿Sí? va cambiando. Entonces ya no hay de una definición, porque si va cambiando, pues va cambiando la definición, ¿no? Sí, de hecho... Entonces, tú dices sí o no. Sí, hay una definición de justicia. Básicamente los Pero griegos... eso lo hace Sócrates, pero... No, Aristóteles. Aristóteles... Bueno, peor todavía. Los tres compadres, Sócrates, Platón y Aristóteles, pero los tres están negando la vida, porque están negando que haya el movimiento del Heráclito. O sea, están negando y están definiendo qué son las cosas. O sea, y no hay manera de definirlas, hay interpretaciones. Exacto. O sea, no hay una definición. Todo lo que el hombre hace, como bien lo plantea Nietzsche, ¿no? Todo lo que el hombre hace básicamente es interpreta, la interpretación. Pero ¿cómo interpreta el hombre? Es decir, el hombre hace una hermenéutica constantemente todos los días. Y la primera cosa que hace el hombre para poder interpretar básicamente son los sentidos. Es decir, interpreta la realidad a partir de la sensitividad. La sensitividad es el primer... digamos, la primera información que recibe el hombre es a partir de los sentidos. Eso decían los racionalistas. ¿Los sentidos no son, no son los instintos? No. ¿Ah, no? Bueno, sí, de hecho son los instintos. Ahora sí me hiciste reír. Sí son los instintos. Ahora, o sea, pero imagínate que los instintos no sientan. Sí, de hecho, el hombre conoce a partir de los instintos. Pues sí. Pero no puede racionalizar a partir de los instintos, es lo que yo quería decir. Es decir, no se piensa a partir de los instintos. Sí puedes sentir el frío, pero tu piel, tu organismo no decide que eso es el frío. Quien decide qué es el frío lo estableces a partir de un juicio, de un concepto, en la mente. En la mente estableces qué es el frío. En la mente estableces el juicio que hace calor. Porque el sentido puede distinguir los sabores, los olores, pero la lengua no te dice esto es salado. Simplemente para decir que es salado tenemos que llegar a la parte intelectual, es decir, emitir un juicio. Y el emitir un juicio es hacer una oración de la sal es salado, el azúcar es dulce, es decir, a través del juicio. Pero todo lo que estás diciendo, mi querido Elmer, no, o sea, no puedes interpretar que la sal, el azúcar, el sabor, todo eso es una manera de mesurar los instintos. O sea, el sabor también es una parte instintiva del ser humano. O sea, uno siente el sabor. Si el pensamiento lo mesura para podernos entender, lo único que hace el pensamiento es organizar que podamos interpretar qué es sentir, qué es el sabor, qué son las cosas, pero interpretarlas nada más. Yo creo que estás hablando de lo mismo, porque estás hablando de los sentimientos, que son los instintos, y estás hablando del pensamiento, pero el pensamiento no es que razone el cerebro, sino el humano hace la interpretación de los sentimientos, ¿no? Así es. Hay una interpretación, pero esa interpretación se logra a partir de emitir juicios, es decir... Pero esos juicios son también naturales, o sea, los hace el hombre para tratarnos de entender, o sea, no, son juicios para mesurar lo caótico que son los sentimientos y que son las interpretaciones del cuerpo, ¿no? Y eso que comentas hace referencia también al lenguaje, ¿no? Porque cada interpretación también es distinta, es diferente. Y eso es lo que se pregunta el filósofo en su tiempo, ¿cómo entonces puedo llegar a un acuerdo? ¿Cómo puedo tener un consenso? ¿Cómo podemos estar de acuerdo en algo? Y eso es lo que yo digo del filósofo, ¿cómo podemos llegar a ponernos de acuerdo? Tú y yo estamos en teorías totalmente diferentes, o sea, pero somos amigos, nos mesuramos y cada quien respeta al uno al otro, pero ¿cómo podemos ponernos de acuerdo para seguir avanzando en la cultura? Ese es un Exacto. tema, ¿no? Y eso es lo que plantean los filósofos, ¿no? Es decir, cuando se hace la pregunta, entonces,
puede haber un lenguaje único, puede haber un lenguaje universal en el que los chinos, los japoneses, los rusos, los mexicanos puedan estar de acuerdo. Y sí, amigos, de hecho sí surge un acuerdo, ¿no? ¿Qué es esa ciencia? Lo habías mencionado tú, la ciencia es una ciencia que emite un lenguaje unívoco, puede decir un lenguaje que une. Y esa ciencia básicamente es lo que es las matemáticas. Las matemáticas nos dicen 2 más 2 son 4, pero entonces podemos preguntar, ¿y qué medida tiene el 2? ¿O cuánto pesa el 2? ¿O dónde se encuentra el 2? Entonces ahí ya comienza la mente a razonar, ¿no? Es decir, las matemáticas nos establecen que 2 más 2 son 4. René Descartes, cuando hace ese análisis, dice, ¿cómo puedo saber distinguir la realidad? Porque cuando estoy dormido, yo pienso que estoy despierto. Y entonces yo no sé que cuando sueño, ¿cómo distinguir la realidad? Busca la certeza. Y entonces la certeza se logra a partir de acuerdo, ¿no? Es decir, yo, aunque esté dormido, sé que 2 más 2 son 4. Y si estoy despierto, eso también es real. Es decir... Ya me metiste en otro problema porque no estoy de acuerdo. Pero eso es lo divertido, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo primero porque el lenguaje no te lleva a ninguna parte. O sea, yo critico mucho a Wittgenstein porque el lenguaje se usa como tú lo estás manifestando. Pero yo digo que el inglés, el francés, todo eso, el problema del lenguaje que nomás es un transportador del pensamiento. O sea, lo que lleva el lenguaje es pensamiento. O sea, cuando un escritor usa el lenguaje, está usando el pensamiento para transmitir sus ideas. O sea, el lenguaje es un solo transporte. Y sea en la literatura, en la filosofía del lenguaje, se ha considerado que el lenguaje tiene propiedades especiales, como tú las dices, y no las tiene. O sea, el lenguaje es un transporte. El poeta es el pensador, no es el lenguaje. O sea, se ha equivocado esa forma de pensar. O sea, el lenguaje no es el que hace la poesía, no hace la literatura, la hace el pensamiento. O sea, el poeta es el pensador, no es el lenguaje. Y creo que tú estás haciendo como que el lenguaje tiene que tener certezas. Por eso hablamos diferentes idiomas, porque el lenguaje lo único que hace es mesurar el caos que es el pensamiento. O sea, el pensamiento de cada quien es tan múltiple, tan loco, que entonces de alguna manera nosotros tenemos que mesurar nuestro pensamiento y también el pensamiento social. O sea, tenemos que mesurarlo. Y una de las formas que ha ayudado a tratar de mesurar, no ha mesurado, es el lenguaje. O sea, perdona, somos contrarios, pero amigos. Sí, pero ese es el lenguaje, el de la ciencia es un lenguaje unívoco. Por ejemplo, la tabla periódica de los elementos químicos es un lenguaje que se entiende en cualquier parte del mundo porque pero es pensamiento, no es lenguaje. El lenguaje no tiene nada, es transportador. El lenguaje no dice nada, es el pensamiento el que dice. Es la interpretación. No, el pensamiento y la interpretación la haces tú, la hago yo. Pero para hacer todo eso que dices químico, salió del pensamiento humano, no salió del lenguaje. Sí, sale a partir del pensamiento humano, básicamente. Pues esa es mi teoría, ¿y tú estás en contra? No, para nada, estoy totalmente de acuerdo. Ya no te voy a hablar, ¿eh? Pero ahí está el lenguaje, ¿no? El papel fundamental del lenguaje, básicamente. Y ese lenguaje nos lleva a preguntarnos y a cuestionarnos. Yo regularmente... No es el lenguaje, es el pensamiento. Pero bueno, sí, el lenguaje nomás te ayuda a transportar el pensamiento. Tú estás diciendo que el lenguaje tiene cosas extraordinarias, no las tiene. Uh-huh. Bueno, esa es mi interpretación. No, y estoy de acuerdo, es decir, es el pensamiento. Que entonces, final... ¿por qué le cargas tanto al lenguaje? ¿Por qué el lenguaje es tan importante? Es importante, es bonito el lenguaje, pero el pensamiento es el importante. O sea, ¿qué piensa tu Aristóteles o tu Sócrates? ¿Qué piensa Nietzsche? O sea, el pensamiento es lo más importante, ¿no? Y no se le da la categoría al pensamiento que se le da al lenguaje. Tú le estás dando un carácter al lenguaje muy importante. Y es bonito porque
De ahí han nacido los grandes literatos, o sea, Víctor Hugo, Shakespeare, todos, pero han pensado que el lenguaje es el que lo hace y no lo hace el pensamiento. Esa es mi teoría. No, sí, o sea, comparto también esa teoría, ¿no? El pensamiento es importante en el hombre. De hecho, el hombre es el que tiene la capacidad de poder organizar todas las ideas a partir del pensamiento. Y ese pensamiento transmite conocimiento y el hombre necesita conocer, el hombre necesita saber. Y la única manera en que el hombre puede saber y conocer es a través del pensamiento, es a través de los pensamientos. En eso estoy completamente de acuerdo. Qué bueno. Sí. Ahí ya llegamos a un acuerdo. Eso hay que aplaudirnoslo. O sea, ya mesuramos un poquito el pensamiento caótico de la vida. Entonces, pues estamos qué bonito la filosofía, pero el chiste es llegar a acuerdos para buscar soluciones a los humanos. Entonces, ahorita ya le estamos dando un carácter más importante al pensamiento, que ha sido muy relegado a un segundo plano cuando es lo más importante que tiene el ser humano. O sea, es más el pensamiento. Si ustedes buscan una definición en el Google, se dice que es una actividad neuronal, o sea, le dan poca importancia que el pensamiento es individual, social y cósmico. O sea, el pensamiento es energía, o sea, es pura energía que se ha mesurado por medio del lenguaje, o sea, por medio de... y el lenguaje, hay millones de lenguajes, Elmer. O sea, el lenguaje químico, el lenguaje filosófico, el lenguaje arquitectónico, el lenguaje... Mítico, teológico. Mítico, teológico. Pues, fíjate, a ti te ha de gustar lo de los mitos, o sea, tengo muchos amigos que a los mitos también consideran que son algo muy importante, y para mí son pensamientos que pueden ser verdad o mentira. No sé tú cómo los veas, los mitos. Sí, de hecho, las sociedades antiguas se han basado en una mitología. La mitología pasa a ser una verdad y que se acepta dentro de la sociedad. Los griegos básicamente se fundan pero todos sus se dice verdad, pero no es verdad, o sea, puede ser mentira. Sí, bueno, ya visto a la distancia sabemos que como los dioses griegos pues han cambiado, ¿no? Han pasado a la historia. Zeus tiene todo un fundamento, lo apolíneo, lo deiciaco, pero en eso se basan las costumbres y en eso se basó la moral griega, en la creencia de sus deidades. ¿Por qué? Porque los dioses son los que motivan e impulsan a los héroes. Y entonces el héroe, ¿quién es el héroe? El héroe es aquel que hace cosas superhumanas, que va más allá de los humanos. Pero esa heroicidad sirve como un patrón de conducta y de comportamiento moral dentro de la sociedad. Es decir, es educado a partir de los mitos, se educa a todas unas generaciones para tratar de que tengan un mismo comportamiento, es decir, una misma actitud. Ese es Sócrates. No, eso así lo definió Sócrates. No. Aunque no lo creas, Sócrates tuvo la culpa de eso que estás diciendo, porque Sócrates a la educación la ha hecho que sea un concepto que todos debemos aprender como cosa igual, y ese es el conocimiento más tonto que hay, porque es el conocimiento de las definiciones de las cosas que no te ayudan a conocer a la naturaleza, o sea, la interpretación que hay en cada quien. Ese es tu Sócrates, o sea, el que enseña lo mismo para todos. Cada quien tiene una manera diferente de interpretar el mundo, ¿no? A pesar que hay mucha similitud, ¿no? Pero eso es un poco del pensamiento de Grecia, por ejemplo. Yo estoy pensando en las tragedias griegas, en el sentido de que las tragedias griegas tienen un papel pedagógico, un papel educativo. Cuando Antígona es cuando el rey Creonte, el rey tirano, saca una ley, es decir, emite un juicio, le prohíbe a Antígona hacer un rito de llevar los ritos funerarios de su hermano Polineses, y Antígona se revela ante eso, es decir, está haciendo lo que ella considera que es correcto hacer, y se revela, es decir, ¿qué es lo que busca esa tragedia? Las tragedias griegas buscan de alguna manera crear empatía con el protagonista y crear una
un rechazo hacia el antagonista, y eso es lo que logra la tragedia griega. Es decir, por eso los mitos juegan un papel muy importante, la mitología juega un papel muy importante. Y la mitología griega básicamente se fundamenta pues, en los textos de Homero, en la Ilíada, en la Odisea, y básicamente en los textos que escribió Hesíodo en la Teogonía, porque la Teogonía establece todo el Partenón de las deidades, es decir, toda esa mitología en el que se está fundamentando los valores de toda una sociedad. Y todo eso, ¿cómo lo definirías o cómo lo interpretarías en el mundo actual? O sea, todo eso que pensaron la tragedia griega y cómo lo pensaron, dándole la importancia de tener la verdad a los dioses, ¿cómo lo interpretas ahora? ¿Cómo llevas a esos dioses ahora a la actualidad? ¿O esos dioses ya murieron? Los temas que plantean los dioses de la mitología son temas vigentes. Por ejemplo, se preguntan qué es la valentía, qué es el valor, qué es la heroicidad. Eso es Sócrates. No, todo es Sócrates. Eso es parte de la cosmovisión de la Grecia. Por eso, pero... ¿Qué es la amistad, por ejemplo? Pero Nietzsche lo ve diferente, lo ve como arte. Aquí lo estás viendo como definición de las cosas, o sea, y eso es totalmente socrático. Eso es contrario a la naturaleza, ¿no? En el sentido, yo voy más bien en el sentido de que el hombre hoy no se pregunta el verdadero valor de la amistad. ¿Cómo se establece una amistad? ¿Qué es una amistad, no? ¿Y cómo podemos saber qué es una amistad? ¿Hay una sola amistad? No, hay muchas. Por eso es lo que digo. Hay muchísimas. No hay manera de definir qué es una amistad. O sea, es un acuerdo de voluntades, pero definir qué es la amistad, o sea, definirla, podemos decir que es uno de los conceptos más bonitos que tiene la humanidad, pero ¿lo podríamos definir qué es la amistad? Se puede, digamos, ver las estructuras de la amistad. Una buena amistad se define también de una mala amistad. Por ejemplo, una amistad, podemos decir, es verdadera si es justa, pero ¿cómo sabemos que es una amistad justa? Es decir, el hombre tiene que conocer que lo que hace lo está haciendo de una manera justa. Pero ¿cómo se puede...? ¿Qué es justicia? Exacto, ¿qué es la justicia? Esos son lo que te comento. Son las cosas que el hombre actual tiene que volver a replantearse, pensar. Pero ¿tú crees que deberíamos seguir siendo socráticos y definir qué es la justicia? No, pero... ¿O qué es el ser como Heidegger? No, siento que Heidegger en algún momento también te plantea una filosofía de la existencia, es decir, qué es lo que le da existencia al ser humano. Y entonces, a partir de la existencia del ser humano, busca el danza y decir, el ser ahí. Pero eso es ontología, amigo. Es decir, está haciendo una ontología del hombre. Pero eso es mucho como definir, ¿no? Pues sí, pero trata de explicar el mundo. Ya quedamos que no se puede definir. Los filósofos buscan esa definición. Heidegger lo hace. Heidegger trata de definir qué es el hombre. Por eso yo no estoy de acuerdo con Heidegger. Yo tampoco, no soy admirante de Heidegger, pero de alguna manera él busca esa definición, ¿no? Gadamer, por ejemplo, se pregunta cómo puedo interpretar, cómo puedo llegar a un acuerdo con el otro, cómo puedo establecer ese acuerdo con el otro, ¿no? Y ese acuerdo con el otro se da a partir de la hermenéutica de interpretar al otro, es decir, el otro es alguien que merece ser reconocido, pero ese otro trae un horizonte filosófico, trae un horizonte histórico y un horizonte cultural. Es el tuyo y el mío ahorita. Exacto, son dos horizontes históricos, son dos horizontes filosóficos, pero ¿qué pasa ahí en ese sentido? ¿Cómo se logra cada versión? Es que tiene que haber una fusión de horizontes. Una fusión de horizontes significa básicamente esa fusión entre dos horizontes filosóficos o históricos para poder estar en un acuerdo, es decir, la interpretación del otro. La interpretación consiste en ese punto de acuerdo. O sea, la mesura. Sí, básicamente. Ahí está Pero no todos están de acuerdo en el diálogo. No, pero el simple tratarse de poner de acuerdo es mesura. Es mesura a través de la filosofía, a través, como tú lo mencionas, ¿no? A partir del pensamiento filosófico, a partir del pensamiento racional, a partir de esa estructura, es como se pueden poner y lograrse los acuerdos. Pero ahí nace la pregunta inicial que te hice, o sea, si no nos hemos puesto de acuerdo, o sea, porque cada quien tiene su idea y su pasado
filosófico y cada quien tiene su interpretación de la vida y todo eso, y su cultura, cada quien diferente. Entonces, ¿cómo podríamos, ante este caos que hay de pensamientos, o sea, de filósofos de toda índole, cómo podríamos ayudar a la humanidad? Tú mencionabas a Gadamer, que él trataba de que hubiera un acuerdo seguro, pero no hay acuerdos seguros. ¿Y cómo la humanidad puede manejar el caos? O sea, esa es para mí la pregunta filosófica del futuro. O sea, ¿cómo vamos a manejar el caos que hay del pensamiento? O sea, de tanta interpretación, ¿cómo podemos... tú y yo estamos en total desacuerdo, pero somos amigos y tratamos de mesurar y no nos peleamos. O sea, no hay guerra, no hay confrontación. Pero ¿cómo la humanidad puede ayudarse? Para mí, podríamos hacer que la gente se hiciera bolas, porque dicen, pues uno piensa de una manera, otra vez, bueno, ¿y qué gana el escucha? O sea, ¿qué gana con tanta controversia? Pero lo que estamos haciendo es tratando de hacer algo para bien de la filosofía. O sea, ¿qué para ti sería ese tratar de ponernos de acuerdo? No llegar a una cosa perfecta, pero ¿qué para ti sería ponernos de acuerdo? Yo creo que la filosofía juega un papel muy importante porque es la filosofía la que le permite a la sociedad lograr esos acuerdos. Yo estoy pensando un poco en la época de Kant, donde la sociedad siempre está discutiendo, siempre está peleando. Hay muchas ideas, por eso yo cuando planteaba la época de la Ilustración, surgen muchas ideas, surgen inclusive los pastines, que eran unos folletos que tiraban la gente en la calle, desprestigiando a alguien, pero no lo fundamentaban. Surgen todas estas ideas y entonces ahí el filósofo es el que tiene que decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que, ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo en un sentido para poder crear una convivencia? Y es el filósofo el que piensa, el que hace la teoría, ¿no? Estoy pensando ahí en John Locke, en su tratado sobre la tolerancia, donde dice, debemos de civilizarnos, porque estas confrontaciones van a traer un desequilibrio dentro de la sociedad. Yo veía hace poco las noticias en Nepal, ¿no? Estamos viendo las noticias como la sociedad se ha desbordado, ha atacado a su gobierno, han asesinado a funcionarios del gobierno, pero entonces ahí, ¿qué está pasando, no? ¿En qué momento se rompió el control y se desbordó lo que es la civilidad? Entonces yo creo que el pensamiento lo que nos invita es a ser civilizados, a ser racionales, es decir, a moderar y a controlar todos esos impulsos que llevan hacia la destrucción. Pero ¿cómo lo haces ante el caos que es el pensamiento? O sea, tú mismo estás poniendo una muy bonita ejemplo. En los tiempos de Kant, la gente veía un caos y trataba de ponerse a mesurar y me estás diciendo que eso ha sido el trabajo del filósofo, pero no lo hemos logrado. Para ti, ¿has pensado en alguna forma de lograrlo o todavía es una cosa a cuestionarse? Yo creo que el filósofo debe tener un papel muy activo dentro de la sociedad en el sentido de contribuir a esos cambios, ¿no? Y de invitar a la gente a hacer esos cambios, a la reflexión, pero no debe quedarse en reflexión, debe de hacer una acción. Marx lo decía, tú lo has citado luego a Marx, es decir, la praxis, porque una cosa son las cuestiones de la idealidad, de lo que el hombre considera como ideal, y otra cosa es de lo real, es decir, el hombre como ideal aspira a ser un hombre bueno, pero lo real es que a veces vemos muchas cosas, muchas noticias donde el hombre ha cometido catástrofes, ha cometido asesinatos, no ha hecho lo bueno. Entonces lo ideal es que el hombre sea bueno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre para actuar bien, actuar humanamente, actuar civilizadamente? Ahí es la pregunta que el filósofo se hace, pero no solamente debe quedar en pregunta, sino convertirse en una acción, en algo real, en algo que se practique, ¿no? Yo no puedo hablar qué es la bondad y podría escribir un libro de qué es la bondad, pero si yo no practico la bondad en mi sociedad, inclusive la bondad conmigo mismo, con mi cuerpo, con mis acciones, no estaría yo siendo congruente. Entonces, ahí el filósofo no solamente tiene que hacer teoría, sino llevar a la práctica esa teoría en sí mismo y en la sociedad. Yo creo que ahí está la diferencia.
Bueno, me estás diciendo que cada quien debe poner su granito de arena, pero el problema de los granitos de arena es que cuando se confrontan con otra persona, cada quien tiene su diferente granito de arena. Entonces, la bondad tú la tratas de una manera y yo la puedo tratar de otra manera. ¿Cómo podías resolver el problema, por ejemplo, de lo que dice la religión entre amate, ama a tu prójimo? O sea, tú lo puedes amar individualmente, pero ¿cómo se puede hacer socialmente? Porque ¿cómo nos podemos amar socialmente? ¿Es imposible o tú lo ves posible? Yo creo que es posible, ¿no? La sociedad lleva la civilidad ya. Rousseau en el contrato social lo establece, decía el buen salvaje, pero el buen salvaje de alguna manera necesita estar en sociedad, pero ¿qué pasa ahí dentro de la sociedad? La sociedad de alguna manera establece ciertas reglas, ciertas normas, ciertas legislaciones, cierto reglamento para poder mesurar la vida. Sociedad. Eso es mesurar la vida. Sin la legislación. O sea, todas esas leyes, todo eso, es para mesurar el caos que es la vida, ¿no? La convivencia, ¿no? Entre los Pero otros. La convivencia es un caos, ¿no? Sí, de hecho es un caos, pero ahí es donde entran las cuestiones jurídicas, básicamente, ¿no? Esa es la mesura. Y el castigo, como bien lo planteaba Michel Foucault en un momento, el hombre que no tiene un buen comportamiento dentro de la sociedad, pues se le ha inventado las prisiones, las cárceles que los atrapan, y las cárceles hoy en día son como llaman al hombre que ingresa a las cárceles como centros de readaptación social, es decir, están definiendo al hombre como un inadaptado, el hombre que se comporta mal, y entonces es castigado, y ese castigo lleva a una readaptación social. Pero es dentro de la sociedad, es decir, es el acuerdo, es el castigo, pero el castigo es público, no es un castigo secreto. Cuando el Estado castiga a un individuo, lo hace públicamente, es decir, lo anuncia por todos los medios, ¿no? La inyección letal, la pena capital, para mandar un mensaje a la sociedad de ese buen comportamiento. Pero si las cárceles no logran regular y establecer un equilibrio en el hombre, hay otros sistemas, ¿no? Está el sistema de las clínicas, está el sistema de las ideologías, está la educación, están varias cosas que van al hombre de alguna manera a convertirlo en lo que el Estado quiere que se convierta. Pero eso regula al hombre. De que sea justo o no sea justo, ahí ya entraríamos en otra dinámica. No, a mí me encantó lo que estás diciendo en el sentido de que el hombre trata de mesurar la vida de alguna manera, porque es un caos, o sea, la sociedad es un caos, o sea, hay gente que lo interpreta y dice, asesinar es bueno, robar es bueno, y hay otros, y son muchos, que dicen, no hay que robar, pero es muy difícil ponernos de acuerdo porque la gente tiene desconfianza del vecino, entonces es muy difícil ponernos de acuerdo, pero la sociedad yo creo que siempre ha tratado de mesurar, y lo que has hablado de filosofía yo creo que es una forma a través del tiempo de que la gente se ha tratado de mesurar, ya sea por la educación, por las definiciones, o sea, lo que hizo Sócrates, yo no lo creo que lo haya hecho de mala fe, o sea, él pensó que era la manera de mesurar el caos del pensamiento, o sea, podía ser una cosa a favor de Sócrates, que yo no estoy de acuerdo con él, pero yo creo que lo hizo de buena fe, o sea, no creo que lo haya, también Platón no creo que lo haya hecho de mala fe, o sea, lo hizo de buena fe, le salió el tiro por la culata, pero yo creo que todo lo que nos estás platicando y que es muy bonito, y que la gente entienda que los pensadores se han preocupado por esa convivencia, y esa convivencia es la mesura, o sea, convivir entre unos de otras es mesurar el caos que es la vida, ¿no? Así es. Sí, estoy completamente de acuerdo. El fin de la vida es la mesura, porque sin la mesura no hay vida. No hay vida. Pues todo sería caótico, y lo caótico es destructivo. Pero las dos cosas tienen que convivir, ¿no? O sea, no podemos quitar el caos de la vida, ¿no? O sea, sería imposible quitar o hacer a todas las gentes ser iguales, o sea, la igualdad ya ves que ha sido muy criticada, o sea, entonces
hacerlos iguales no se puede. Pero yo creo que lo que tú nos has platicado de que los filósofos quieren mesurar de alguna manera, yo creo que es el trabajo filosófico que sigue también para el futuro, ¿no? Sí, es un reto en el pensamiento, un reto social que la filosofía tiene ahí mucho trabajo pendiente por hacer, mucho por construir y también mucho por proponer, pero ahí está la tarea para el filósofo de hoy, el filósofo contemporáneo, el filósofo que está investigando, ¿no? Y que al mismo tiempo hace una arqueología del pasado para reinterpretar el pasado, como decía Gadamer, se reinterpreta el pasado porque el pasado ya fue, se reinterpreta, se trae al presente, se trae el presente para poderlo proyectar al futuro, es decir, ¿qué nos sirve de todo esto? ¿Qué nos sirve de Nietzsche? ¿Qué nos sirve de los griegos? ¿Qué nos sirve de la mitología? ¿Qué vale la pena rescatar? ¿Qué no vale la pena ya dejar en el pasado? Y a partir de ahí, ¿qué nos puede servir para este presente pensando en un futuro? Eso lo planteaba Gadamer básicamente. Pues eso me encanta porque ya estamos llegando a un acuerdo entre los desacuerdos que tenemos, ya estamos llegando a un superacuerdo. Un superacuerdo, ¿no? Y eso es muy bonito porque el diálogo es la única manera de hacer cambios interesantes. Pero fíjense, estamos llegando a un acuerdo muy bonito, o sea, y yo creo que mi teoría del caos y la mesura nos pueden ayudar a tratar de hacer esto desde el mundo filosófico y el mundo humano. Yo creo que todos los humanos podemos lidiar con el caos de nuestra vida. Yo creo que nuestra vida es un caos, la individual es un caos, o sea, pero la mesuramos los seres humanos por medio del pensamiento. Y yo creo que es muy bonito, o sea, la historia de la filosofía que tú nos has contado, Elmer, y cómo el ser humano hasta metafísicamente ha querido mesurar las cosas. Yo creo que los dioses fueron creados mucho para mesurar el caos humano, ¿no? O sea, por desgracia han sido imaginativos y la muerte de los dioses en filosofía ya es un hecho. Pueden resucitar muchos dioses o crearse nuevos dioses. Yo creo que la creación del hombre, de los dioses, de las divinidades, de los reyes, de los príncipes, todo eso, es para mesurar la vida. No le ha salido bien el tiro. Ahora necesitamos que haya una mesura para que haya un mejor orden humano. Lo que tú platicabas al principio de la humanidad, que lleguemos a ser humanos, pero todos juntos, o sea, que no haya esos desequilibrios. Y yo lo veo posible porque cuando ves películas del futuro, pues ves que el futuro ya lo ven, en la ciencia ficción lo ven como un orden hasta en el aire, ¿no? O sea, hay un orden en el cual todo es más equilibrado para el bien de la sociedad, ¿no? Así es. Hay un pensamiento, tú estás hablando un poco del cine, ¿no? De esa proyección Sí. del futuro, ¿sí? Básicamente, eso es también lo que se han planteado los filósofos, es decir, mejorar la vida humana proyectándole hacia el futuro. O sea, ¿qué se puede hacer para ser mejores personas y convivir como sociedad? Ese es un planteamiento, básicamente, no solo en la filosofía, sino también en la política, ¿no? La política siempre está tratando de que la sociedad pueda ser mejor, que pueda haber una evolución benéfica en general. Ahí podemos empezar otro diálogo de otra plática. Por desgracia nos acaba el tiempo, Elmer. Me dio muchísimo gusto estar contigo. Me gustó mucho que la gente viera a dos personas que filosofan y filosofan para poder entendernos los seres humanos y que vean a la filosofía no como algo agresivo, sino como algo que les puede dar en su vida una mesura para poder vivir mejor y convivir mejor con la humanidad. Muchas gracias, Elmer, de veras te lo agradezco, como amigo, como filósofo, tú
Te agradezco mucho tu intervención. Gracias. Mendoza. Muchísimas gracias por la invitación.